¿Qué impulsa a los dioses a amar, a pelear, a caer? ¿Por qué sus decisiones moldean no solo su destino, sino el de todo un pueblo? ¿Cómo es posible que seres tan poderosos estén tan profundamente marcados por sus debilidades humanas? En este universo inmenso y terrible, cada elección tiene un precio irreversible, y la humanidad observa, atrapada en un juego de fuerzas que parecen titiritar entre lo divino y lo mortal. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un mundo donde cada tormenta en el mar no es solo azar, sino la furia desatada de Poseidón. Donde cada rayo que cruza el cielo lleva la intención de Zeus, el dios del trueno y rey de los dioses. Pero, ¿acaso su poder es absoluto? No, porque incluso un dios puede ser víctima de celos, traiciones y decisiones fatales. Su esposa Hera vigila y conspira, recordándole que la gloria no siempre es un camino sin sombras. ¿Y qué hay de esos dioses que aconsejan con sabiduría, que miden cada palabra y cada acto? Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, observa el destino de los mortales, pero solo ofrece su ayuda a quienes considera dignos. Su consejo no es gratuito, y sus decisiones pueden cambiar el curso de una batalla o la vida de un héroe. Cada elección trae consecuencias que no se pueden deshacer. Pero no todos los dioses son templados y calculadores. Ares, dios de la guerra, encarna el caos puro, una fuerza que incluso sus propios hermanos temen. Su presencia en el campo de batalla convierte la estrategia en pura destrucción, y sus impulsos pueden desatar conflictos que arrasan ciudades enteras. La violencia que trae no solo cambia el paisaje, también puede cambiar el destino de quienes la enfrentan. ¿Puedes sentir la tensión cuando Afrodita, diosa del amor y la belleza, entra en escena? Su poder es sutil pero devastador. Los corazones se encienden, las pasiones se desatan y las alianzas se rompen. Tras su belleza se esconden consecuencias que desafían incluso a los dioses más poderosos. Sus actos, aunque llenos de deseo, pueden desencadenar tragedias humanas y divinas que nadie puede prever. Estos dioses no son simplemente figuras lejanas o símbolos abstractos. Son reflejos amplificados de nosotros mismos, vulnerables, emocionales, erráticos. Su naturaleza antropomórfica los hace asombrosamente complejos, pues tienen la fuerza de lo divino y la fragilidad de lo humano. En cada historia, en cada mito, vemos el reflejo de nuestras propias luchas, miedos y decisiones fatales. Visualiza a Zeus en su trono, sosteniendo su rayo con una mano y con la otra enfrentando las intrigas de Hera. No es un dios invencible, sino un líder atrapado entre su poder y sus pasiones. Sus actos moldean el orden del cosmos, pero también desatan conflictos que pueden destruir todo lo que ama. La línea entre la divinidad y la humanidad se vuelve difusa, y cada movimiento es una apuesta peligrosa. Los antiguos griegos vivían en un mundo donde lo sagrado y lo mundano se entrelazaban sin remedio. El nacimiento de un niño, la cosecha abundante, la batalla encarnizada, nada escapaba al ojo vigilante de los dioses. Y en cada evento, el temor y la esperanza se entrelazaban, pues un solo acto podía despertar la ira o el favor divino, cambiando para siempre el destino de una civilización entera. ¿Por qué, después de miles de años, seguimos fascinados por estas historias? Porque en ellas encontramos la esencia misma de la condición humana. La lucha entre el poder y la vulnerabilidad, la gloria y la derrota, el amor y la traición. La religión de la antigua Grecia no solo explicaba el mundo, sino que también revelaba las sombras que habitan en cada corazón
incluso en el de un dios. Esta es la oportunidad para adentrarse en un universo donde cada decisión es un punto de inflexión, donde el destino no es una línea recta, sino una red de caminos peligrosos. La influencia de estos mitos no se limita al pasado. Su legado vive en el arte, la literatura y nuestra comprensión moderna del heroísmo y la tragedia. ¿Estás listo para confrontar las decisiones que cambiaron el curso de la historia y los horrores que esas elecciones desataron? Entonces, acompáñanos en este viaje al corazón de la religión griega, donde los dioses no solo contemplaban a los mortales desde el Olimpo, sino que luchaban, amaban y caían a su lado. Donde cada mito es una prueba de que incluso los más grandes enfrentan sus propios demonios, y que cada elección, por pequeña que sea, puede desencadenar una tormenta que nadie podrá detener. Si quieres seguir explorando estos mundos de poder, pasión y destino, no olvides suscribirte a Pasado Profundo. Aquí seguiremos desentrañando las historias que moldearon la humanidad y sus dioses. Te esperamos en la próxima entrega. ¿Qué poder puede nacer del caos? ¿Quién puede reclamar el trono cuando el universo aún no tiene forma? Antes de que existieran dioses, hombres o incluso el mundo, solo el vacío y la oscuridad reinaban. Y de esa nada surgió el destino más violento y traicionero: la lucha por el poder entre titanes. De ese caos primordial nació Gea, la madre tierra, firme y maternal, quien dio vida a Urano, el padre cielo. Juntos crearon una dinastía ancestral, los titanes, seres colosales que encarnaban las fuerzas elementales y regían el universo con puño de hierro. Pero no todos estaban destinados a compartir ese poder. Entre ellos, un nombre destacó por su ambición insaciable: Cronos, el hijo menor de Gea y Urano. Impulsado por un deseo voraz de dominio y manipulado por su madre, Cronos cometió el acto más oscuro hasta entonces. Traicionó a su propio padre y lo derrocó, inaugurando una era de terror y control absoluto. Pero el reinado de Cronos estaría marcado por miedo y paranoia. Sabía que su poder no era invencible, y aterrorizado por una profecía que anunciaba su caída a manos de su hijo, devoraba a cada uno de sus descendientes al nacer, consumiendo la esperanza misma de su linaje. Sin embargo, en la oscuridad de esa tragedia, surgió una chispa de rebelión y sacrificio. Rea, su esposa, furiosa y desesperada, urdió un plan para salvar a su hijo menor, Zeus, escondiéndolo del monstruo que era su padre. Un acto que cambiaría el curso de la historia para siempre. Zeus creció en secreto, alimentado por la esperanza y el odio hacia su padre. No solo tendría que enfrentarse a Cronos, sino que su guerra desencadenaría una batalla titánica que sacudiría los cimientos del cosmos y redefiniría lo que significaba el poder y la justicia. La forja del rayo, regalo de los cíclopes, simbolizaba la voluntad divina y el arma definitiva que empuñaría Zeus para desafiar al destino. Cada relámpago lanzado desde el Olimpo era una sentencia, una manifestación del poder que decidiría quién gobernaría el mundo. Pero los dioses no eran solo fuerzas inconmovibles. Su humanidad emergía en sus pasiones y miedos. Afrodita, la diosa del amor, podía inspirar los actos más nobles y devastadores, mientras que Hades, el temible señor del inframundo, mostraba un amor profundo y trágico por Perséfone que rompía su imagen de oscuridad implacable. Estas deidades moldeaban el mundo visible y el invisible. Cada rayo, cada cosecha, cada victoria o derrota en batalla estaba entrelazada con su voluntad caprichosa. Pero lo más fascinante eran las historias que tejían,
mitos cargados de enseñanzas que explicaban el origen del fuego, las estaciones y las estrellas con una verdad más profunda. La tristeza de Deméter, desconsolada por el secuestro de su hija Perséfone por Hades, detenía la vida misma, congelando la tierra en un invierno eterno. Prometeo, el rebelde que robó el fuego para el hombre, fue castigado por Zeus, pero su acto se convirtió en símbolo eterno de la lucha por el conocimiento y el progreso humano. Los mortales vivían con la constante dualidad de amar y temer a los dioses. Un navegante podía implorar a Poseidón por un mar tranquilo, y luego maldecirlo cuando una tormenta destrozaba su barco. Un campesino ofrecía tributos a Deméter, pero sentía ira cuando la sequía destruía su cosecha. Las relaciones con lo divino eran tan complejas como las humanas, llenas de respeto, odio, gratitud y miedo. La religión impregnaba cada acto cotidiano. Desde el amanecer hasta la ofrenda del primer bocado, todo era un diálogo entre lo humano y lo celestial, un mundo donde ambos coexistían en un delicado equilibrio. Esta profundidad, esta humanidad en los dioses es lo que hacía a la religión griega tan fascinante. No era sólo la celebración de fuerzas sobrenaturales, sino la reflexión sobre la fragilidad, el temor y la esperanza del alma humana. Zeus, como soberano del Olimpo, encarnaba ese poder tumultuoso que nacía de decisiones irrevocables. Ahora, mientras la historia sigue su curso, ¿qué decisiones marcarán el destino de los dioses y hombres? ¿Qué precio tendrán que pagar por sus actos? Susurros de traición, amor y guerra resuenan en el Olimpo y en la tierra, en una danza implacable de poder y destino. Suscríbete a Pasado Profundo para no perder ningún capítulo de esta saga eterna, donde cada elección es un eco que resuena a través del tiempo. ¿Hasta dónde puede llegar un dios para asegurar su poder? ¿Qué precio pagan los mortales atrapados en sus deseos? Zeus, el indómito rey del Olimpo, no solo era un gobernante invencible, sino también un ser dominado por pasiones que marcaron el destino de dioses y humanos. Su fuerza no residía solo en el rayo, sino en su imparable ansia por la belleza y el control. La historia de Ganimedes es un claro ejemplo de esa mezcla de poder y deseo. Este joven de belleza tan deslumbrante que ni el mismísimo Zeus pudo resistirlo, fue arrebatado en forma de majestuoso águila para convertirse en el copero divino, sirviendo néctar a los dioses. Un acto que, aunque recompensado con caballos inmortales para su padre, desató rumores incluso en el propio Olimpo. ¿Qué secretos oscuros esconde esta pasión celestial? Pero el descaro de Zeus no se detuvo allí. Tomando la forma de un magnífico toro blanco con cuernos dorados, sedujo a Europa, hija del rey fenicio, y la llevó a la isla de Creta. Allí reveló su naturaleza divina, engendrando a personajes míticos que cambiarían la historia helena. La fusión entre mortalidad y divinidad abrió un abismo de consecuencias irreversibles. El destino de Danaé, encerrada en una torre de bronce para evitar una profecía fatal, parecía sellado. Pero nada detiene a Zeus. Transformado en lluvia dorada, penetró la prisión para concebir a Perseo, el héroe destinado a vencer a Medusa y liberar a Andrómeda. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un dios para alterar el curso de la historia? La llegada de Heracles, hijo de Zeus y Alcmena, encarna la fuerza y el heroísmo, pero también la tragedia de una familia divina marcada por la traición y el odio. Para acercarse a Alcmena, Zeus tomó la forma de su esposo, un acto que desató la furia implacable de Hera, su esposa, cuyo odio hacia el niño marcaría su vida con pruebas inhumanas. ¿Puede un héroe sobrevivir a la ira de una diosa? Hera, más que una simple esposa, es la encarnación del matrimonio y la familia, pero también del dolor y la venganza.
Su historia está tejida con pasión y celos. Una reina divina que lucha por la justicia a su manera, a menudo implacable. Su amor se mezcla con la lucha por respeto y poder, creando un vínculo tenso y peligroso con Zeus que desafía los valores que ella misma protege. El matrimonio de Hera y Zeus comenzó con engaño. Convertido en un pajarillo helado, Zeus buscó refugio en los brazos compasivos de Hera para luego revelar su verdadera identidad y reclamarla como esposa. Un inicio que presagiaba la eternidad de su tormentosa relación, donde el amor se ve constantemente amenazado por la infidelidad y la ira contenida. ¿Puede perdurar una unión forjada en la traición? La reina del Olimpo no toleraba las infidelidades de su esposo y dirigía su furia no solo contra él, sino también contra todas las amantes y descendientes de Zeus. Su venganza era implacable, un fuego que consumía a quienes osaban desafiar su autoridad o mancillar el sagrado vínculo matrimonial. La guerra silenciosa entre Zeus y Hera condicionó el destino de dioses y mortales por igual. ¿Quién saldrá victorioso en este juego de poder y pasión? Estas historias no son solo relatos de dioses, sino crónicas de decisiones irreversibles, donde el miedo humano y divino se entrelazan y cada acto tiene consecuencias que resuenan a través del tiempo. En este drama celestial, cada elección de Zeus y Hera revela la fragilidad y la fuerza del poder, y la oscuridad oculta tras la majestuosidad olímpica. Sigue explorando con pasado profundo el eco de estas decisiones fatídicas, sus sombras que aún moldean nuestra comprensión del poder y la pasión. Suscríbete y adéntrate en la tempestad donde dioses y mortales luchan con su destino, atrapados en una rueda implacable de amor, traición y venganza. ¿Estás listo para enfrentar la verdad que se oculta tras el Olimpo? ¿Hasta dónde puede llegar la furia de una diosa cuando su poder se ve amenazado? ¿Qué decisiones pueden desatar un caos irreversible donde la justicia se disfraza de venganza? Hera, la implacable reina del Olimpo, no era simplemente una esposa celosa, era una fuerza destructiva que moldeaba destinos con su ira, marcando para siempre la historia de los mortales y dioses por igual. Esta es la historia de sus decisiones y las consecuencias que nadie pudo evitar. Cuando Hera descubrió el amor prohibido de Zeus con la titánide Leto, su respuesta fue implacable. Prohibió que la tierra misma ofreciera refugio a Leto para dar a luz. La diosa vagó entre dolores inimaginables, rechazando cada rincón del mundo, hasta que encontró el pequeño y errante islote de Delos, un lugar no sujeto a su maldición. Allí, en ese santuario flotante, nacieron los gemelos Apolo y Artemisa, quienes llevaron para convertirse en dos deidades de poder inconmensurable. Pero esta victoria no borró el eco de la crueldad de Hera ni el precio pagado por Leto. La obsesión de Hera no se limitaba a las titánides. También su mirada se posó sobre Io, la mujer mortal amada por Zeus. Para ocultar su amor, Zeus la transformó en una vaca, un disfraz que no engañó a Hera. Esta exigió el regalo de Io y asignó a Argos, el gigante de 100 ojos, para vigilarla sin descanso. La condena de Io fue una prisión constante, y la liberación llegó solo después de que Hermes asesinara al vigilante en nombre de Zeus. Pero incluso entonces, el tormento continuó. Un tábano infernal la atormentó sin piedad, hasta que finalmente, en Egipto, pudo recuperar su forma humana. Nadie sintió con mayor intensidad la ira de Hera que Heracles, el hijo de Zeus y la mortal Alcmena. Antes de su nacimiento, Hera intentó detenerlo, ordenando a la diosa de los partos retrasar el alumbramiento. Al fracasar, envió 2 serpientes para acabar con el niño en su cuna. Pero Heracles, con una fuerza descomunal, las estranguló.
Su vida se convirtió en una cadena de pruebas impuestas por Hera que lo empujaron a realizar 12 trabajos imposibles, una penitencia por el asesinato de su familia, un acto provocado por la locura que ella misma desató. Sin embargo, la tragedia se transformó en triunfo. Heracles ascendió al Olimpo y la enemistad culminó en una inesperada reconciliación. De la tormenta de la venganza de Hera, descendemos ahora a las turbulentas aguas gobernadas por Poseidón, hermano de Zeus. En él reside la encarnación misma de la naturaleza salvaje y cambiante del mar. Poseidón no era solo un dios, era la fuerza elemental capaz de calmar o destruir, cuyo tridente imponía un dominio absoluto sobre las profundidades y las mareas. Su palacio submarino, adornado con perlas, corales y oro, brillaba en la oscuridad del océano, ocultando en su calma la furia que podía desatar en un instante. El carácter de Poseidón reflejaba la implacable fuerza del mar. Generoso y benevolente ante los sacrificios, pero implacable e inmortal cuando se enfurecía. Podía desencadenar terremotos, hacer brotar caballos de las olas y con un solo golpe de su tridente transformar la superficie tranquila en un infierno hirviente. Su risa retumbaba sobre las olas, un preludio de tormentas devastadoras y destinos rotos, recordándonos que el poder es tan destructivo como imprevisible. En el centro del Olimpo, entre dioses inmortales, surge un enigma mayor. ¿Cómo se forja la sabiduría? Metida en la cabeza del propio Zeus, la inteligencia y el ingenio encuentran su morada en Atenea. Cuando Metis, diosa de la sabiduría, quedó embarazada con la amenaza de dar a luz a un ser más poderoso que el propio Zeus, el rey de los dioses tomó una decisión fatal. Temiendo su destino, se tragó a Metis, intentando así detener la profecía. Pero Metis no desapareció. Persistió en el interior de Zeus y desde allí moldeó a Atenea, la diosa nacida no de la carne, sino del pensamiento puro. La agonía de Zeus se manifestó en un dolor insoportable en su cabeza, como si el Olimpo mismo se fracturara. Fue entonces cuando Hefesto, con un golpe certero, abrió su cráneo, y de esa grieta emergió Atenea, envuelta en armadura, símbolo de la razón y la estrategia. Una creación que redefiniría el poder y la inteligencia en el mundo de los dioses y los hombres. Así, a través de decisiones irreversibles y conflictos que estremecieron el cosmos, las tragedias y victorias de Hera, Poseidón y Atenea nos revelan la verdadera naturaleza del poder, impredecible, destructivo, pero también capaz de dar origen a la sabiduría y la esperanza. ¿Estamos listos para aceptar las lecciones del pasado y enfrentar las consecuencias de nuestras propias elecciones? Si quieres sumergirte en estos relatos de poder y destino, no olvides suscribirte a Pasado Profundo, porque en cada mito, en cada decisión, se esconde un espejo de nuestra propia realidad. ¿Te atreves a mirar? ¿Cuál es el precio de una decisión irreversible? ¿Puede la sabiduría realmente dominar la fuerza? ¿Qué sucede cuando los dioses intervienen en el destino de los mortales, guiándolos o condenándolos? Estas preguntas emergen en la historia de Atenea, la diosa que nació con armadura completa, con lanza en mano y un grito de guerra que sacudió los cielos. Su llegada fue como el amanecer, inesperada y cegadora, marcando el inicio de un poder que no solo golpeaba, sino que pensaba. Pero ¿qué consecuencias traerían sus acciones? Atenea no era una diosa común de la guerra. No buscaba la batalla por la batalla misma. Ella encarnaba la estrategia, la guía y la protección para aquellos que demostraban inteligencia y determinación. Su influencia en héroes legendarios fue decisiva. Odiseo, el más astuto de los mortales, encontró en ella a su aliada más firme. Gracias a sus consejos, pudo evitar la furia de Poseidón
y enfrentarse a monstruos terribles como Escila y Caribdis. Sin su intervención, el regreso a Ítaca habría sido imposible. Sin embargo, ¿hasta dónde estaba dispuesta Atenea a llegar para proteger a sus favoritos? El regalo de Atenea a Perseo fue un espejo, un simple escudo que cambiaría el curso de la historia. No mires a la gorgona directamente, le advirtió. Usa su reflejo. Este consejo salvó su vida y permitió que el héroe decapitara a Medusa, trayendo su cabeza como trofeo para la diosa. Pero esa cabeza no era un simple premio. Atenea la convirtió en la égida, un escudo que simbolizaba su invencibilidad y sabiduría. La pregunta que queda es, ¿qué peso tienen los objetos que portamos cuando están imbuidos de poder divino? Atenea no era solo la diosa de la guerra. Ella era la creadora, la portadora de la prosperidad. Su regalo a los atenienses fue el olivo, símbolo eterno de paz, fertilidad y fortaleza. Mientras los árboles crecían, también lo hacía la idea de que la verdadera fuerza no destruye, sino que construye. La presencia constante de la lechuza, su ave sabia que ve en la oscuridad, recordaba a todos la importancia de la visión y la prudencia. Esta imagen se perpetuó en las monedas, un recordatorio de que la riqueza y la protección están ligadas a la sabiduría. Pero ¿qué ocurre cuando el poder se usa sin reflexión? Atenea representaba al líder ideal, inteligente, justo y fuerte. No buscaba la gloria en la batalla, pero su sola presencia en el campo inspiraba miedo en sus enemigos. Su figura era majestuosa, su voz segura, pero nunca estridente. La historia que dejó no está llena de violencia inútil, sino de enseñanzas que moldearon tanto a dioses como a humanos. Su legado es claro. La fuerza verdadera no se mide solo en armas, sino en la mente que las maneja. Sin embargo, tras su sabiduría, se escondían decisiones que cambiarían para siempre el destino de muchos. Después de Atenea, entramos en un mundo donde la pasión y el caos gobiernan. El reino de Ares y Afrodita. Su relación es un choque constante de opuestos, una danza peligrosa entre destrucción y creación, furia y belleza. Ares, dios de la guerra, encarna la violencia pura, el deseo insaciable de destrucción y el caos inevitable que deja la batalla. Su cuerpo musculoso y su mirada feroz son la encarnación misma de la fuerza bruta. Pero ¿qué sucede cuando esta furia se encuentra con la suavidad irresistible de Afrodita? Afrodita, con su belleza casi sobrenatural, seduce sin esfuerzo a mortales y dioses por igual. Su piel irradia luz, su cabello brilla como rayos de sol, y en sus ojos se refleja la profundidad del amor y la pasión. Es el epítome de la sensualidad y la armonía, capaz de calmar incluso al guerrero más enfurecido. Sin embargo, su unión con Ares no era un simple romance. Era una tormenta que desataba tanto conflictos como fascinación. Pero este amor prohibido pronto sería descubierto, con consecuencias devastadoras. La verdad salió a la luz gracias a Hefesto, el dios herrero y esposo de Afrodita, un maestro de la astucia. Decidió utilizar su ingenio para atrapar a los amantes en un acto de traición y exposición. Su plan no solo revelaría la infidelidad, sino que desencadenaría una cadena de eventos que pondrían en juego el honor de dioses y mortales por igual. En ese momento, el delicado equilibrio entre pasión y traición se rompió, y el destino de los protagonistas quedó marcado para siempre. ¿Quién tendría el control cuando las verdades ocultas salieran a la luz? Este relato de dioses y héroes, de decisiones que moldean imperios y destinos, no es solo historia antigua. Es un espejo de nuestras propias luchas internas, de cómo el miedo, la sabiduría y el poder se entrelazan para definir quiénes somos. Atenea, Ares, Afrodita y Hefesto no son solo figuras mitológicas,
son símbolos vivos de la complejidad humana. Al suscribirte a Pasado Profundo, sigue con nosotros este viaje intenso a través de las decisiones que cambiaron el mundo. Porque en cada historia hay una lección que aún resuena en nuestro tiempo. ¿Qué impulsa a un dios a crear una trampa contra su propio amor? ¿Cómo un guerrero, conocido por su furia incontenible, puede ser detenido por un hilo invisible? Gafesto, a pesar de su cojera y sus heridas invisibles al alma, tejió una red tan sutil que ni los ojos divinos podrían detectarla. Su mente, afilada como su temple, forjó un artefacto único para atrapar la traición. ¿Pero qué consecuencias desencadenaría esta trampa en el Olimpo? La tensión creció en las cámaras secretas, donde Afrodita se reunía con Ares, el dios de la guerra y la pasión prohibida. Cuando la red invisible se cerró sobre ellos, la escena se volvió un espectáculo de poder y humillación. Ares, el invencible guerrero, y Afrodita, la diosa de la belleza, quedaron inmovilizados, cautivos de una red invisible que desafiaba su poder. Gafesto, con su orgullo herido, convocó a los otros dioses para que presenciaran la caída de estos amantes. El Olimpo esperaba su juicio. Pero lo que siguió no fue desprecio, sino risas estruendosas que rompieron el silencio solemne. Ni siquiera Zeus pudo contener una sonrisa ante la escena grotesca e inesperada. Dos de los más poderosos dioses, atrapados en una delicada red, mostrando que incluso los inmortales pueden ser víctimas de sus propias pasiones y debilidades. La burla divina fue un recordatorio cruel de que el orgullo puede ser la caída más devastadora. En medio de esta comedia trágica, emergen las figuras de sus hijos, Fobos y Deimos, encarnaciones vivientes del miedo y el caos que acompañan a cada batalla. Fobos, con su aspecto espectral y ojos ardientes, siembra terror paralizante, la sombra que hace dudar al guerrero en el fragor del combate. Su presencia es la antesala de la derrota, y su mirada helada presagia el fin de la voluntad. ¿Cómo puede la mente resistir cuando el miedo la consume? Demos, en cambio, es el dios de la confusión y la locura, un coloso de sombras que distorsiona la realidad con una sonrisa maliciosa. Su caótica energía desgarra el orden en el campo de batalla, sembrando pánico y desorden entre las filas enemigas. No es solo la fuerza física la que decide la guerra, sino la batalla interna entre la razón y el terror. Ares lleva consigo estas dos manifestaciones de la guerra que destruyen cuerpo y mente. El contraste entre Ares y Afrodita es un espejo de la dualidad esencial del universo: la guerra y la belleza, la destrucción y la armonía, el estrépito y el silencio. Ares representa la furia incontenible, la sed de combate sin límites, mientras que Afrodita simboliza la calma que puede detener incluso el más brutal de los enfrentamientos. Su unión es un equilibrio frágil, una tormenta estallando en el horizonte, seguida por la calma después del trueno. ¿Puede el amor realmente domesticar al caos? Su historia no es solo la de un romance divino, sino una saga de decisiones irrevocables, de pasiones que moldean destinos y de consecuencias que no pueden deshacerse. Ares y Afrodita nos recuerdan que incluso los dioses están atrapados en las cadenas de sus deseos y errores. Esta es una historia que revela las sombras detrás del brillo olímpico, donde el amor y la guerra son inseparables y devastadores. Gafesto, a pesar de su cojera y la humillación, es un símbolo de transformación y fortaleza. Su habilidad para convertir su debilidad en poder es la esencia misma de su legado. Fue él quien forjó cadenas para Prometeo, quien sufrió la tortura eterna por desafiar a los dioses, y quien creó la caja de Pandora, la fuente de todas las calamidades humanas. La furia y el dolor de Gafesto se transformaron en un arte que cambió el curso de la mitología.
Cada creación de Gafesto no es solo una herramienta o un arma, sino un símbolo viviente de esperanza y resistencia. Sus armaduras protegían héroes, sus inventos inspiraban a dioses inmortales, y su fragua era el corazón palpitante donde se moldeaban los destinos. Nos enseña que el fuego puede destruir, sí, pero también puede forjar la grandeza y la armonía. Así, en la forja de sus obras y en el drama de sus relaciones, el Olimpo se revela no como un reino invencible, sino como un teatro de decisiones fatales, donde cada elección desencadena una cadena de consecuencias irreversibles. ¿Será posible escapar de este destino tejido por dioses inmortales por igual? La respuesta, como siempre, está escrita en la historia de sus pasiones y errores. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir más secretos ocultos en las sombras del tiempo y los mitos que dieron forma al mundo que conocemos. ¿Qué ocurre cuando la luz más pura choca con la sombra más profunda? ¿Cómo pueden dos fuerzas opuestas coexistir sin destruirse? ¿Qué precio pagan los dioses por sus decisiones irrevocables? Hoy nos sumergimos en la historia de Apolo y Artemisa, los gemelos divinos que encarnan el eterno conflicto entre claridad y oscuridad, arte y naturaleza. Apolo, hijo de Zeus y Leto, no es solo el dios del sol. Es el faro de la verdad y la justicia, un joven de belleza inigualable cuyo resplandor puede iluminar o quemar. Imagina su figura esbelta, con cabellos dorados que brillan como los primeros rayos del alba y ojos que reflejan la sabiduría más profunda. En sus manos, la lira y el arco, símbolos de música celestial y precisión letal. Pero su luz no siempre es benévola. A veces la verdad que revela duele más que cualquier herida física. En el corazón de Grecia, en el monte Parnaso, Apolo enfrentó una amenaza primordial: el monstruo serpentino llamado Pitón, guardián del caos y la naturaleza indomable. La batalla fue feroz, un choque entre orden divino y fuerza salvaje. Con su arco y flechas, Apolo venció al dragón, purificando el manantial sagrado y estableciendo el templo de Delfos como el centro espiritual del mundo helénico. Pero esta victoria marcó el inicio de un legado donde cada palabra profética podía cambiar destinos. Allí en el templo, la sacerdotisa Pitia, envuelta en el humo del laurel, pronunciaba oráculos enigmáticos que desafiaban la comprensión humana. Cada profecía era un enigma envuelto en misterio, una verdad velada que podía salvar o condenar. La conexión de Apolo con el futuro era un arma de doble filo, capaz de iluminar el camino o sumergir a los mortales en la desesperación más profunda. Pero no todos aceptaban su supremacía. El sátiro Marsias, arrogante y desafiante, retó a Apolo a un duelo musical, creyendo que su flauta podía rivalizar con la divina lira. La apuesta fue cruel. Ambos debían tocar sus instrumentos al revés. Marsias fracasó y pagó con un castigo brutal, recordándonos que la divinidad no tolera la insolencia ni la competencia mortal. La música celestial no admite rivales. Mientras Apolo encarna la luz y la razón, Artemisa, su hermana gemela, representa la noche, la libertad salvaje y la naturaleza indómita. Su cabello fluye como la luz de la luna, sus ojos brillan con el frío fulgor de las estrellas. Vestida con una túnica ligera, preparada para la caza, lleva un arco plateado y un carcaj lleno de flechas. Su reino es el bosque, y los animales salvajes la siguen como a su protectora y reina. El mito más oscuro que une a estos hermanos es la venganza contra Níobe, la reina orgullosa que osó humillar a su madre, Leto. Níobe, jactanciosa por tener más hijos, despertó la furia divina. Apolo y Artemisa descendieron a la tierra para castigar su arrogancia con una crueldad implacable. Él mató a sus hijos varones,
ella a sus hijas. Solo una hija quedó viva, un recordatorio cruel de que la soberbia humana ante los dioses siempre será castigada. Desolada, Níobe huyó a las montañas, donde la leyenda dice que se convirtió en una roca eterna, de la cual brotan lágrimas perpetuas, símbolo de un dolor que nunca cesa. Esta tragedia revela el precio de desafiar el orden divino y la fragilidad de la condición humana frente a la voluntad de los dioses. Artemisa juró mantener su virginidad, rechazando cualquier atadura matrimonial para preservar su libertad absoluta. Vivía entre ninfas cazando libre y salvaje, un modelo de independencia y fuerza para las jóvenes que la veneraban. Su vínculo con la naturaleza y su rechazo a las convenciones humanas la convirtieron en un símbolo eterno de resistencia y poder femenino. Las historias de Apolo y Artemisa son un espejo de la dualidad que rige el universo. Luz y sombra, música y silencio, orden y caos. Sin la noche, la luz perdería su significado. Sin la sombra, la claridad no existiría. Ellos nos enseñan que cada decisión, cada acto, tiene consecuencias irreversibles y que en la tensión entre opuestos se forja el destino. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad que Apolo revela? ¿Podemos aceptar la libertad salvaje que Artemisa defiende? Sus historias son un llamado a entender que en el equilibrio de fuerzas opuestas se encuentra la esencia misma de la vida y que cada elección puede ser la chispa que encienda una cadena de acontecimientos implacables. Si te ha fascinado esta exploración de los dioses gemelos, sus decisiones fatales y sus consecuencias eternas, no olvides suscribirte a Pasado Profundo para descubrir más relatos donde el destino y la humanidad se entrelazan en un juego sin retorno. ¿Qué sucede cuando el equilibrio del mundo se rompe? ¿Qué precio pagamos por decisiones que parecen irrevocables? En la historia de Deméter y Perséfone encontramos respuestas que laten con la fuerza de un destino implacable. Una madre y una hija, atrapadas en un ciclo de vida y muerte, enfrentan las consecuencias de un amor prohibido que amenaza con desatar el caos en la tierra y en el inframundo. Deméter, diosa de la fertilidad, encarna la tierra misma. Su cabello dorado como el trigo maduro ondea con cada viento. Sus manos nutren la tierra para que los campos florezcan y los árboles ofrezcan frutos. La humanidad eleva cánticos de gratitud a su nombre, confiando en su generosidad para sobrevivir. Pero bajo esa apariencia maternal se esconde una furia capaz de destruirlo todo si su amada hija corre peligro. Perséfone, joven diosa de la primavera, es la esencia misma de la belleza y la vida que renace. Su risa, como campanillas al viento, despierta los campos de flores que ella misma recoge con delicadeza. Pero esta belleza inmaculada atrae miradas oscuras, y su destino se sella cuando Ares, el temido dios del inframundo, fija su mirada en ella desde las sombras. Hades, soberano sombrío de los muertos, hermano mayor de Zeus, no es un ser cruel ni malvado. Su reino es el silencio, la soledad y el misterio. Y su figura, siempre envuelta en ropajes oscuros, custodiada por Cerbero, su perro de 3 cabezas, representa el misterio de la muerte. Sin embargo, incluso en su frialdad, surge un sentimiento nuevo, un amor tan profundo como el abismo que gobierna. Un día, cuando Perséfone recolectaba un narciso que brillaba con la intensidad de las estrellas, la tierra se abrió de repente. La carroza de Hades emergió arrastrada por caballos sombríos. El destino cambió en un instante, y la joven fue arrancada de la luz para convertirse en reina de las sombras. Este secuestro no es solo un acto de poder, es la chispa que enciende el ciclo eterno de la naturaleza. Vida, muerte y renacimiento. La tierra se marchita sin la presencia de Perséfone, y Deméter,
desesperada. Lleva su furia a un extremo que pone en jaque la existencia misma. En las profundidades del inframundo, Perséfone se enfrenta a su nuevo destino, dividida entre dos mundos. Su elección sellará no solo su suerte, sino el equilibrio del cosmos. ¿Cómo podrá la Tierra florecer si la primavera está perdida para siempre? Mientras tanto, Hermes, el dios mensajero y astuto mediador, se prepara para intervenir. Con su ingenio y velocidad, su papel será crucial para resolver un conflicto que amenaza con destruir la armonía divina. En otro plano, Dionisio, el dios del vino y la pasión, nace en medio de tragedia y milagro. Hijo de Zeus y Semele, la mortal incendiada por la visión de su padre en todo su esplendor divino, es salvado y gestado en el muslo de Zeus, convirtiéndose en el doblemente nacido. Su vida será una tormenta de emociones y caos creativo. Creció entre ninfas en el monte Nisa, aprendiendo el arte de cultivar la vid y transformar las uvas en un brebaje mágico. El vino que enseñó a preparar no era solo una bebida, era una llave que abría las puertas del alma, desatando alegría, locura y revelación. Pero Dionisio también es símbolo de lo impredecible, de la vida que se desborda y no se puede controlar. Su historia se entrelaza con la de otros dioses inmortales, y en sus pasos se siente la fuerza implacable del destino que guía a todos hacia una verdad inevitable. Así, entre dioses amantes y decisiones irrevocables, entre secuestros y nacimientos milagrosos, la antigua Grecia nos canta la historia de un mundo en equilibrio precario. Un mundo donde cada acción desencadena una reacción, y donde el miedo y la esperanza se baten en un duelo eterno. ¿Podremos entender alguna vez la verdadera naturaleza de ese delicado equilibrio? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo estos mitos ancestrales siguen resonando con la fuerza de lo inevitable en nuestras vidas hoy. ¿Puede una sola decisión cambiar el destino de un reino? ¿Qué sucede cuando un hombre se atreve a desafiar a un dios? El rey Penteo de Tebas enfrentó esta pregunta al prohibir las fiestas en honor a Dionisio, el dios del vino y del éxtasis. Su rechazo no solo desató la furia divina, sino que marcó el inicio de una tragedia inevitable, donde la locura y la venganza se entrelazaron sin retorno. Dionisio, acompañado por su corte estrafalaria, sátiros con patas de cabra, ménades poseídas por frenesí y bestias salvajes que lo seguían sin temor, transformó las celebraciones en orgías desenfrenadas, llenas de danza, canto y teatro. Estas fiestas, conocidas como las dionisíacas o bacanales, no solo desafiaban las normas, sino que encendían una llama que nadie podía apagar. ¿Cómo resistirse al llamado de la naturaleza humana más primitiva? El choque entre Penteo y Dionisio fue inevitable. El dios, furioso por la prohibición, desató sobre el rey una locura implacable. Penteo fue engañado para espiar un ritual bacante, pero en su intento por intervenir, fue destrozado por las ménades, que lo confundieron con una bestia salvaje. Esta historia, brutal y escalofriante, revela la imposibilidad de negar las pasiones que laten en el corazón humano. Pero antes de sumergirnos en el mundo de los dioses, que juegan con el destino, debemos preguntarnos, ¿cómo comenzó este reinado divino? Los olímpicos no siempre gobernaron el cosmos. Su poder emergió de una guerra titánica, una batalla de generaciones, una lucha por el control del universo que cambió para siempre el curso de la existencia. Cuando Zeus maduró y comprendió su destino, urdió un plan audaz. Con la ayuda de su madre, engañó a Cronos para que vomitara a sus hermanos, devorados al nacer. Liberados, los jóvenes dioses se unieron a Zeus
dando inicio a la legendaria Titanomaquia, una guerra que sacudió los cimientos del mundo durante 10 largos años. En un bando estaban los titanes, liderados por Cronos, seres colosales cuya fuerza podía estremecer la tierra. Atlas sostenía los cielos, Océano encarnaba los vastos mares, e Hiperión irradiaba una luz cegadora. Frente a ellos, los olímpicos jóvenes, guiados por Zeus, desplegaban no solo poder en desarrollo, sino una unidad y astucia que sería decisiva. ¿Podrían vencer a los ancianos dioses? Zeus descendió a las oscuras profundidades del Tártaro y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, gigantes con 100 brazos. Los cíclopes, maestros herreros, forjaron las armas divinas, el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Con estos aliados imponentes, los olímpicos se prepararon para la batalla definitiva. El campo de batalla se extendió desde las cumbres del Olimpo hasta las sombrías profundidades de la tierra. Zeus lanzaba relámpagos que iluminaban el cielo, Poseidón agitaba mares y provocaba terremotos. Hades sembraba el caos invisible. Los hecatónquiros arrojaban piedras gigantes, desintegrando las filas titánicas. Sin embargo, los titanes respondían con golpes que hacían temblar el mundo, y Cronos luchaba con su hoz hasta el último aliento. Cada enfrentamiento era una batalla entre fuerzas primordiales, un pulso entre la tradición y la revolución, entre lo viejo y lo nuevo. La guerra se convirtió en un testimonio del poder de la juventud, la astucia y la esperanza frente a la fuerza bruta del pasado. Tras una década de combates, la victoria cayó del lado de Zeus y sus hermanos. Los titanes fueron desterrados al Tártaro, encerrados tras muros infranqueables rodeados de ríos de fuego. Los hecatónquiros quedaron como guardianes, asegurándose de que ninguna rebelión volviera a amenazar el nuevo orden cósmico. Este triunfo no solo definió un nuevo gobierno, sino que selló el destino de los dioses olímpicos y del mundo que ellos regirían. Zeus ascendió como soberano del cielo y la tierra, mientras Poseidón y Hades recibían sus dominios. Sin embargo, detrás de este poder permanecía una pregunta latente. ¿Qué precio pagarían los dioses y los mortales por este cambio irreversible? La historia de Dionisio y la Titanomaquia nos muestra que las decisiones, por más audaces o temerarias que sean, generan consecuencias que ni los mismos dioses pueden controlar. Este relato, lleno de pasión, engaño y violencia, invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la inevitabilidad del destino. Si quieres escuchar más relatos de la antigüedad que desafían el tiempo y la razón, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí, cada historia es un paso hacia el misterio que siempre nos ha fascinado. ¿Quién decide el destino cuando los dioses mismos se enfrentan? ¿Puede el poder eterno resistir la fragilidad humana? La guerra entre titanes y olímpicos no fue solo un conflicto de gigantes, sino una batalla decisiva entre generaciones, entre el caos antiguo y el orden por venir. Los olímpicos no solo tomaron el poder, sino que forjaron leyes que serían la base de toda armonía futura. Sin embargo, esta victoria encendió una chispa que nadie pudo apagar. Tras la caída de los titanes, parecía que la era de los dioses inmortales había comenzado con un dominio absoluto y armonioso. Pero incluso los dioses, con toda su magnificencia, no estaban exentos de conflictos internos. La envidia, la ira y la pasión se infiltraron en sus corazones, desatando rivalidades que pondrían en jaque la paz celestial. Así, la eternidad revelaba sus grietas en medio de sus propias emociones humanas. ¿Quién podría imaginar que el simple acto de elegir un manzana de oro desataría una guerra que arrastraría a mortales y dioses por igual? En la boda de Peleo y Tetis, la diosa Eris, excluida deliberadamente, lanzó una manzana con la inscripción «Para la más bella».
Esta provocación sembró discordia inmediata entre Atenea, Hera y Afrodita, tres poderosas diosas que reclamaban su derecho a la manzana. La tensión crecía, listo para explotar. Zeus, incapaz de tomar partido, encargó la decisión al joven príncipe troyano París, conocido por su belleza y carisma. Cada diosa le ofreció un regalo. Atenea prometió sabiduría y poder en la guerra. Hera le ofreció riqueza y dominio, mientras Afrodita le prometió el amor de la mujer más bella de la tierra, Helena, esposa del rey espartano Menelao. La elección de París sería una sentencia fatal. Con un acto aparentemente simple, París eligió a Afrodita, desatando la furia de Atenea y Hera. Esta decisión fracturó a los olímpicos en dos bandos enfrentados, quienes a través de su rivalidad manipularían el destino mortal con sus pasiones y rencores. Así comenzó la legendaria Guerra de Troya, un conflicto donde dioses y humanos quedaron atrapados en una red ineludible de engaños, amores y traiciones. Pero las celebraciones, tan esenciales en la vida griega, revelaban otra cara de su civilización. Las Panateneas, un festival dedicado a Atenea, la protectora de Atenas, no eran solo un tributo religioso, sino la exaltación de la cultura, la fuerza y la unidad del pueblo. Cada 4 años miles se congregaban en un imponente desfile hacia la Acrópolis, llevando un nuevo peplos, un manto tejido con escenas de la victoria de la diosa sobre los gigantes. Este acto simbólico reforzaba el vínculo sagrado entre ciudad y deidad. El festival se enriquecía con competencias deportivas, concursos musicales y recitales poéticos que electrificaban la ciudad. Carreras de carros y danzas frente al templo de Atenea eran eventos que mezclaban la destreza física con la devoción espiritual. Los ganadores no solo recibían gloria, sino también ánforas llenas de aceite de oliva, símbolo perpetuo de la bendición de la diosa y de la prosperidad ateniense. Pero esta armonía contrastaba con las tormentas que se avecinaban. En otro extremo del calendario sagrado, las dionisíacas irrumpían como un estallido de libertad y desenfreno. Dedicadas a Dioniso, dios del vino y el teatro, estas fiestas tenían dos caras. Las pequeñas, en aldeas, llenas de canciones y bailes populares, y las grandes, en Atenas, que se convertían en un espectáculo cultural sin igual. Durante varios días, los mejores dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, competían en un duelo de tragedias y comedias, dando vida a mitos con una intensidad que desgarraba el alma. El teatro de Dioniso, a los pies de la Acrópolis, se transformaba en un campo de batalla emocional, donde el público experimentaba el catarsis, enfrentando sus miedos y deseos más profundos. La procesión que inauguraba las dionisíacas era una explosión de colores, sonidos y rituales que anunciaban la llegada de un momento sagrado y profano a la vez. Allí, bajo la mirada de los dioses y de la multitud, se revelaban los secretos del destino y la condición humana, tan impredecible como los dioses mismos. Estas celebraciones, estas luchas divinas y humanas, no son solo relatos del pasado. Son advertencias vivas sobre las decisiones irrevocables, sobre cómo el orgullo, la pasión y la envidia pueden desatar catástrofes que ni siquiera los inmortales pueden controlar. La historia nos exige mirar al abismo de la elección, donde cada acto traza el camino hacia un destino inevitable. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones? Si esta historia de poder, pasión y tragedia ha capturado tu atención, suscríbete a Pasado Profundo para explorar juntos los misterios y las lecciones que el pasado aún susurra con voz firme y clara. ¿Cómo pudo un simple ritual decidir el destino de una comunidad entera? ¿Qué fuerza oculta se desataba en cada sacrificio? ¿Cómo el miedo y la fe moldearon las vidas de los antiguos griegos, atrapados entre lo humano y lo divino?
Estas preguntas nos llevan al corazón de una civilización donde cada acto tenía consecuencias irreversibles, donde las decisiones eran puentes hacia lo eterno o abismos sin retorno. Las grandes festividades de la antigua Grecia no eran meros eventos sociales. Eran batallas contra la desesperación, símbolos vivos de la fuerza que sostenía a su pueblo. Las Olimpiadas, las Panateneas y las Dionisíacas representaban el poder, la sabiduría y la alegría, respectivamente. En cada canto, en cada copa de vino alzada, se vivía un pacto sagrado entre mortales y dioses, un compromiso que iba más allá del tiempo. Pero, ¿qué se escondía detrás de esta celebración? La estatua de Dionisio era llevada entre cantos y risas, pero también bajo la sombra del miedo ancestral. La alegría desbordante encubría una verdad terrible: la fragilidad humana frente al sufrimiento, la necesidad de unirse para enfrentarlo. La exaltación misma era una defensa, una lucha contra la oscuridad que acechaba. Los rituales, mucho más que fiestas, eran el lenguaje silencioso de quienes buscaban la protección divina. Cada sacrificio era una apuesta arriesgada, una entrega que podía traer bendición o castigo. Los animales seleccionados para el sacrificio debían ser perfectos, sin mancha, porque de su pureza dependía la benevolencia de los dioses. El proceso de purificación era un momento cargado de tensión, coronas de flores, granos de cebada, oraciones urgentes, como si el destino pendiera de un hilo invisible. Cuando la sangre del animal caía sobre el altar, se sellaba un pacto oscuro e irrevocable. Era el instante en que lo mortal tocaba lo divino, un punto sin retorno donde la realidad misma parecía temblar. La carne se dividía, parte se ofrecía a los dioses y otra se consumía, un ritual que unía a los vivos con lo sagrado. Pero también recordaba la sombra de la muerte siempre presente. Los dones no se limitaban a la sangre. El vino, el pan, la miel y el aceite de oliva eran símbolos tangibles de la entrega humana. Cada uno tenía un destinatario divino. Céfiro recibía al toro blanco, Deméter los frutos de la tierra, Atenea el aceite que simbolizaba su protección. Estos regalos eran mucho más que ofrendas, eran mensajes, súplicas y agradecimientos tejidos en el tiempo, acciones que consolidaban un ciclo eterno de dependencia y poder. Los templos, esas imponentes viviendas divinas, eran escenarios donde el hombre podía sentir la presencia de lo inmortal. Cada templo, como el majestuoso Partenón en Atenas, era un monumento a la ambición y al fervor religioso. Allí la estatua de Atenea, hecha de oro y marfil, no solo representaba una diosa, sino también la determinación y el destino de toda una ciudad. La llegada anual del nuevo peplo para la estatua de Atenea durante las Panateneas era un momento crucial. La procesión no era solo un desfile, era una exposición del poder divino y humano entrelazados. Cada paso, cada plegaria y cada sacrificio en el interior del templo eran actos cargados de significado, momentos en que la historia parecía detenerse para contemplar la voluntad de los dioses. Pero esta comunión no se limitaba a las grandes festividades. Los sacerdotes y sacerdotisas mantenían viva la llama divina día tras día, en ceremonias que purificaban, protegían y renovaban el vínculo sagrado. Los ciudadanos, desde el más humilde campesino hasta el rey más poderoso, participaban en estos rituales, conscientes de que su destino pendía del favor de fuerzas invisibles pero omnipresentes. Cada ofrenda dejada en los templos, cada plegaria susurrada, tejía una red invisible que unía generaciones. Estos actos aparentemente simples eran la única forma de desafiar el inexorable paso del tiempo y el implacable juicio de los dioses. La religión no era solo un deber, era un acto de supervivencia, un frágil equilibrio entre esperanza y temor que definía la esencia misma de la vida griega.
Así, cada sacrificio, cada canto y cada ofrenda representaban un punto de no retorno, una decisión que podía cambiar el curso de la historia. En esta danza entre lo humano y lo divino, las antiguas tradiciones tejían un destino implacable, donde la fe se convertía en un arma y la devoción en una cadena que ataba para siempre a hombres y dioses. ¿Quién podía saber entonces si estaban honrando a sus protectores o condenándose a sí mismos en un juego cuyo final nadie podía prever? ¿Hasta qué punto las decisiones humanas tejieron el destino de la antigua Grecia? ¿Cómo esos actos, aparentemente simples, marcaron el límite entre lo divino y lo mortal? En un mundo donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban sin separación, cada oración, cada sacrificio resonaba con un poder ineludible. La reverencia hacia los dioses no era un acto aislado, sino una cadena interminable de elecciones que definían la existencia misma. Pero, ¿qué consecuencias trajeron estas acciones a la humanidad y a su historia? Los sacrificios y ceremonias en los templos no eran solo rituales, sino manifestaciones tangibles de un pacto eterno entre hombres y dioses. Esta fusión creó un universo donde cada gesto tenía peso y significado. La antigua religión griega no admitía fisuras entre lo mundano y lo divino. Cada acto religioso recordaba esa conexión indivisible. Sin embargo, esta aparente armonía escondía tensiones profundas, decisiones difíciles y miedos que podrían cambiarlo todo. ¿Podrían estos gestos sagrados evitar la caída o acelerar la tragedia? Los mitos griegos, cargados de héroes y dioses, dejaron una huella imborrable en la historia humana. No solo estructuraron la vida cotidiana, sino que sentaron las bases para la cultura, el arte y la ciencia futura. La tragedia de los conflictos divinos reflejaba, en última instancia, la fragilidad y la valentía humanas frente al destino. ¿Podemos imaginar la presión de vivir bajo la sombra de decisiones irreversibles, donde un error podría condenar a generaciones? Figuras como Atenea, la sabia diosa de la estrategia, Zeus, el formidable rey de los dioses, y Odiseo, el astuto héroe, no son solo personajes de leyenda. Son arquetipos que persisten a través del tiempo, reflejándose en diversas culturas y obras artísticas. Sus historias no solo entretienen, sino que nos confrontan con la esencia misma del poder, la traición y la redención. ¿Qué fuerzas internas y externas moldearon su destino y el de los mortales que los seguían? Las Olimpiadas antiguas, un legado de competición y devoción, fueron resucitadas casi 2000 años después, a finales del siglo XIX, reavivando un espíritu perdido pero nunca olvidado. El fuego olímpico, encendido en Grecia y llevado a cada rincón del mundo, simboliza esa conexión inquebrantable con el pasado. Pero, ¿qué significado real tiene preservar tradiciones tan antiguas en un mundo moderno que avanza implacable? ¿Es una celebración o una advertencia? Cada rito, cada mito, cada historia que atravesamos no es solo un vestigio arqueológico, sino un recordatorio de que la historia humana está llena de decisiones que no tienen vuelta atrás. Hombres y dioses, unidos en un destino incierto, nos muestran que el poder y el miedo siempre han estado entrelazados. En ese entrelazamiento, cada elección podía cambiar el curso del mundo. ¿Qué habría pasado si las antiguas civilizaciones hubieran elegido diferente? Queridos amigos, gracias por acompañarme en este viaje fascinante a través de la religión de la antigua Grecia. Hemos recorrido sus majestuosos mitos, descubierto a sus dioses y sus conflictos, explorado los templos sagrados y sentido el espíritu de las festividades que unían a hombres y dioses. La antigua Grecia nos legó un patrimonio invaluable, pero la historia continúa y sus lecciones son más relevantes que nunca. ¿Estás listo para descubrir lo que el pasado puede enseñarnos hoy? Si esta travesía por los misterios y pasiones de la antigüedad te ha cautivado,
No olvides suscribirte a Pasado Profundo, porque solo entendiendo las decisiones cruciales y sus consecuencias podemos enfrentar los retos del presente. El eco de los dioses griegos aún resuena y su legado espera ser desvelado. ¿Te atreves a seguir escuchando?